La improcedencia del proceso de habeas corpus vista desde la casuística del Tribunal Constitucional. Vamos a analizar gracias ahora al auspicio de litis.ai, un buscador jurisprudencial, y estas sentencias que vamos a analizar lo hemos encontrado en litis.ai. Sobre la improcedencia, o sea, cuando una demanda de habeas corpus que se presentan recaen en improcedente, o sea, cuáles son las causales, pero vistas desde la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Mire, la Constitución establece en el artículo 200, inciso 1, que a través del habeas corpus se protege tanto la libertad personal como los derechos conexos a ella, ¿no? No obstante, debe tenerse presente que no cualquier reclamo que alegue a priori la afectación del derecho a la libertad personal o derechos conexos puede reputarse efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si los actos denunciados afectan el contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados. O sea, el habeas corpus protege la libertad y aquellos derechos conexos a la libertad. Y mire, el Tribunal Constitucional, generalmente el mayor porcentaje de sentencias, creo que un 95% de procesos que llegan al tribunal, esto incluye habeas corpus, son declarados improcedentes o infundados. Y muchas veces porque se plantean incorrectamente la demanda, o sea, es incoado incorrectamente. Por ejemplo, la primera improcedencia, o sea, la primera causal de improcedencia que el Tribunal Constitucional identifica es cuando se cuestiona una resolución judicial que no ha sido firme. Cuando se cuestiona una resolución judicial que no ha sido firme. ¿Qué significa? Que se presenta el habeas corpus cuando el proceso ordinario, hablemos de un proceso penal, el proceso ordinario no ha concluido todavía o se puede plantear un recurso impugnatorio todavía. Si corresponde a apelación, no se ha planteado apelación o está en camino una apelación. O también está en trámite el recurso de casación. Entonces, ahí todavía no alcanza la firmeza. La firmeza se alcanza cuando se han agotado todos los recursos impugnatorios que el proceso ordinario establecidos en la ley. Entonces, mire, en el expediente 4568-2023, proceso de habeas corpus del Tribunal del DC, Lambayeque, se señala que la favorecida, o sea, la beneficiaria que plantea el habeas corpus, todavía no ha planteado recurso de casación a la sentencia de vista, a la sentencia de sala. Y no habiendo planteado recurso de casación, entonces se encuentra dentro de la causal del artículo 9 del Código Procesal Constitucional que no ha agotado los recursos impugnatorios de la justicia ordinaria y la resolución, por tanto, no es firme y, por ende, el tribunal declara improcedente la demanda. También en la sentencia 4393-2023, proceso de habeas corpus puno, esta sentencia lo pueden ubicar en litis.ai, es que en este caso plantea su habeas corpus cuando todavía está en trámite el recurso de casación en la Corte Suprema. Todavía no hay un resultado final de la Corte Suprema y ya planteó habeas corpus. Cuando sucede eso, el tribunal eminentemente declara improcedente la demanda. O sea, el proceso penal tiene que terminar en todos sus recursos para que podamos plantear habeas corpus. Entonces aquí en esta sentencia el tribunal declara improcedente la demanda. En el mismo sentido es la sentencia 4374-2023,
Sullana, proceso de habeas corpus. Otro caso especial que declara que no ha sido firme es en el expediente 1816-2023, proceso de habeas corpus TC, que viene de ICA, y declara improcedente. ¿Por qué? Porque al tener la sentencia penal, la sentencia condenatoria, planteó una apelación, pero esa apelación fue declarada inadmisible. Y frente a esa resolución que declara inadmisible la apelación, no planteó recurso de queja. Y al no haber planteado recurso de queja, entonces la resolución no es firme o dejó consentir la resolución y por lo tanto es improcedente la demanda. También en el expediente 1646-2023, proceso de habeas corpus TC Lima, en el fundamento 5 podrán advertir ustedes que ante la sentencia de vista de la Sala Penal de Apelaciones, el beneficiario, el que plantea el habeas corpus, no planteó recurso de casación. Si no planteó recurso de casación, entonces la resolución es firme. O sea, ¿qué nos deja de lección esto? Es de que siempre se debe cuestionar una resolución para después poder cuestionarlo si fuera posible en un proceso constitucional. Otra de las causales tenemos que a la fecha de la presentación de la demanda de habeas corpus haya cesado la amenaza o violación de un derecho constitucional o se haya convertido en irreparable, entre otros supuestos. Aquí en estos casos encontramos la sustracción de la materia también, o sea, ha cesado ya la amenaza. Por ejemplo, en el caso en el expediente 3598-2023, proceso de habeas corpus TC Tacna, en esta sentencia el tribunal señala que habiendo conseguido se trata de un caso de prisión preventiva, que habiendo conseguido la libertad antes de que concluya el proceso de habeas corpus, entonces ya hay sustracción de la materia. Ya no tiene caso pronunciarse de que se revoque la prisión preventiva o de que se recupere la libertad, si es que ya consiguió en el proceso ordinario la libertad. Ahí también lo declara improcedente la demanda. También lo señala en otra de las causales, por ejemplo, es la reclamación del recurrente, o sea, del demandante del habeas corpus, no está referido al contenido constitucionalmente protegido del derecho, tutelado por el habeas corpus. Esto en aplicación del artículo 7, inciso 1 del nuevo Código Procesal Constitucional. Aquí es esencial identificar cuál es el derecho vulnerado que vincula o que el derecho vulnerado al derecho a la libertad o el derecho conexo, como puede ser el derecho de defensa, debido proceso, tutela judicial efectiva, una resolución fundada en derecho. Esos derechos, o motivación de las resoluciones judiciales, por ejemplo, pero conectados directamente a la afectación al derecho a la libertad. Por ejemplo, una privación de la libertad con una indebida motivación de la resolución o con una inexistente motivación de la sentencia condenatoria. Ahí sí procede, pero o sea, aquí hablamos de que no hay un contenido, o sea, en la demanda y en los hechos no hay un contenido constitucionalmente protegido en el derecho a la libertad o sus conexos. Por ejemplo, en la casación, en el habeas corpus 4862-2023 TC Puno, se había sentenciado a una persona a prestación de servicios comunitarios. Evidentemente, aquí no hay una afectación al derecho a la libertad, entonces se declaró improcedente. En el mismo sentido, la sentencia 4496-2023, proceso de habeas corpus La Libertad, fue algo parecido. Por prestación de servicios comunitarios, ahí no hay una afectación a la libertad. También llegó al tribunal
en el caso 4620-2023, proceso de habeas corpus TC Lima, ¿qué pasó en este caso? En este caso hay unas personas que denuncian a unos funcionarios y esa denuncia es archivada. Hay una disposición de no formalización de archivo por la Fiscalía. Y frente a ese archivo, los denunciantes plantean habeas corpus. O sea, ¿qué derecho a la libertad se afectó acá? Aquí no identificamos un derecho a la libertad. En todo caso, podría ser una tutela judicial efectiva, pero eso no se ve en el habeas corpus, se ve en el amparo. Pero eso fue en habeas corpus. Entonces, evidentemente tenía que ser declarado improcedente. Otro caso que no tiene contenido constitucional que hemos encontrado también en la casuística del TC es que una señora pierde su demanda de alimentos, o sea, lo declara infundada su demanda de alimentos, y al perder plantea habeas corpus. Entonces aquí no vemos por ningún lado que haya una afectación al derecho a la libertad y por lo tanto que proceda habeas corpus. Entonces tiene que ser declarado improcedente. También otra de las causales es que la vía procedimental del derecho lesivo o del derecho invocado de los hechos lesivos es que no corresponde que se tramite por habeas corpus, sino que se tramite por amparo. Entonces aquí, por ejemplo, en la sentencia 2432-2024, proceso de habeas corpus Lima, se tramitaba que a una tutela del derecho fundamental a la motivación de las resoluciones judiciales en el marco del proceso de habeas corpus dentro de una disposición de archivo también de un proceso penal de una denuncia. Entonces, frente a un archivo que no formaliza la Fiscalía, plantearon un habeas corpus. Evidentemente que no hay afectación también al derecho a la libertad personal. Otra causal es que se encuentra un caso de cosa juzgada, o sea, ya fue materia de otro proceso de habeas corpus, que fue declarado infundado, ¿no? Podría plantearse un nuevo habeas corpus, pero siempre en cuando el habeas corpus haya sido declarado improcedente y ahora lo presentas en base a otros fundamentos, a otros hechos lesivos. Entonces ahí sí podría ser, porque la improcedencia no hay un pronunciamiento del fondo del asunto, de lo demandado. Entonces, pero hay muchos casos que se lanzan un habeas corpus y de ahí se declara infundado y vuelven a lanzar otro habeas corpus. Ahí hay cosa juzgada y no pueden presentarse otro similar. ¿Qué dejó consentir la resolución? Dejó consentir, esto está en el artículo 9 del Código Procesal Constitucional, es una causal, es que la persona no apeló, no presentó recurso de queja, se quedó conforme con la resolución que dice afectarlo y sin embargo después quiere arreglar las cosas con un proceso de habeas corpus. Aquí encontramos la sentencia 4332-2023, proceso de habeas corpus TC Madre de Dios. Entonces aquí lo declararon improcedente porque no presentó apelación. También el quantum de la pena puede ser reevaluada en el proceso de habeas corpus. No, por regla general no se puede hacer una revaloración o determinación de la imposición de la pena, de cuántos años le corresponde a la persona. De repente podría ser un habeas corpus por indebida motivación de las resoluciones judiciales en el extremo de la pena, porque de repente no fundamentaron en lo absoluto, o sea, no presentaron ningún fundamento, simplemente dijeron, le corresponde 15 años sin expresar por qué le corresponde esos 15 años. Entonces, la determinación del quantum de la pena no se puede ver en un proceso de habeas corpus, así lo ha declarado el TC en la sentencia 943-2019, 4087-2023, proceso de habeas corpus,
También en el expediente 987-2024, proceso de habeas corpus. Aprecia que el quantum de la pena sí fue debidamente motivado. Cosa distinta es que el recurrente se encuentre en desacuerdo con el criterio utilizado por los jueces emplazados. También se declara improcedente cuando implica una discusión de carácter penal que incumbe al demandante plantearla en la vía ordinaria. Esto en el expediente 1543-2024 Junín. Por ejemplo, el caso de revalorar las pruebas, o sea, que te analice nuevamente la pericia, que te analice nuevamente el testimonio, que te analice nuevamente los documentos, eso no puede, no es objeto del habeas corpus. Lo que conlleva, si tú sustentas en tu demanda de que se revalore o se señale, se analice nuevamente las pruebas, es de que sea declarado improcedente, ya que la justicia constitucional o el habeas corpus no es una tercera instancia, no es otra instancia por la cual se busca que se cambie el sentido de una resolución que considera que se vulnera. Así también un reexamen de lo resuelto todo en la justicia ordinaria. En penal, por ejemplo, se cuestiona la valoración y suficiencia de los medios probatorios, ¿no? Lo que podría ser es ver el tema de la motivación de la prueba, pero que esa motivación de la prueba errónea o insuficiente, incorrecta, esa deducción que se hace en la motivación del parte del juez ordinario, analizado por el juez constitucional, conlleva que obligatoriamente a una sentencia absolutoria, una sentencia favorable para el beneficiario. Por ahí podría declararse fundada un habeas corpus, pero se necesita muchísimo cuidado en la manera de construir la demanda para que no parezca de que estás construyendo o quieres un reexamen de los hechos. También en la sentencia 5140-2022, proceso habeas corpus Lambayeque, aquí se cuestionan, dice, elementos tales como la valoración de la prueba y su suficiencia. Entonces señala de que eso es parte de la justicia ordinaria. En el expediente 2771-2023, habeas corpus Lima, se cuestiona la valoración de los medios probatorios, la correcta aplicación de los acuerdos plenarios y el criterio de los jugadores aplicados al caso concreto. Es improcedente si tú pides de que se determine la correcta aplicación de los acuerdos plenarios o la valoración de los medios probatorios, ¿no? También el Tribunal Constitucional reafirmó que el proceso de habeas corpus no puede servir para determinar la responsabilidad penal. O sea, tú no puedes decir que los hechos acusados califican otro delito. Eso no puede hacer el juez constitucional y por lo tanto se declara improcedente. Y por eso es de que en el proceso 1960-2011, proceso de habeas corpus, el tribunal dijo que en el habeas corpus no puede servir para determinar la responsabilidad penal. En conclusión, para que no sea declarado improcedente tu demanda, pues tiene que, el habeas corpus se construye a partir de las sentencias de primera, segunda instancia y casación que se tengan. A partir de eso, es sobre estas sentencias de que se identifique errores graves en el proceso penal y que esos errores graves constituyan a una afectación a los derechos fundamentales, a la libertad personal directamente o indirectamente con los derechos conexos, ¿no? Entonces, si es que identificas en el proceso penal errores graves que afectan derecho fundamental a la libertad personal o sus derechos conexos, está eminentemente declarado fundado tu demanda. Estas sentencias que hemos analizado nosotros es gracias a litis.ai, que es un buscador jurisprudencial en el Perú, que nos ha permitido obtener estas sentencias, y hay muchas más sentencias del Poder Judicial, de la Corte Suprema,
que se puede encontrar en este portal. Así que un agradecimiento a litis.ai y sigan a litis.ai para encontrar muchas más sentencias de todas las materias que ustedes requieran. Litis.ai ahora está dando muchísima solución a los abogados que buscamos sentencias o jurisprudencia. Muchas gracias.